Muy bien, entonces hemos venido compartiendo acerca del testimonio de unas personas que maravillaron a Jesús, de unos siervos que se acercaron a Jesús y lo maravillaron, lo asombraron, pero siempre aclaro que, pues, que Dios no puede ser asombrado porque pues Dios es soberano y, y Él no lo toma nada por sorpresa. Sin embargo, hubo unos personajes que se acercaron a Él e hicieron cosas inusuales, extraordinarias, que salió hasta una voz de alabanza de los labios de Jesús hacia estas personas. Hemos hablado de un oficial romano, ¿recuerdan? Y hablamos también de una mujer sirofenicia hace 8 días. Y hoy tenemos otro personaje especial que maravilló al Señor Jesús. Pero antes quiero invitarlos a ver un video y que pongan mucha atención a este video. Y luego continuamos con la charla. El audio. Ya sea que marchen en formación como mis amigos aquí, o ponerse un traje y corbata para ir al trabajo, vale la pena para encajar en la multitud. Pero ¿qué tan lejos llegará su cerebro para entrar al equipo? Para responder esa pregunta, instalamos una cámara escondida para ver si esta mujer se levanta con el sonido del tono. Simplemente porque todos los demás lo hacen. Podrían pensar que nunca seguirían la corriente a esto. O sí lo harían. Luego de tan solo 3 beeps y sin saber por qué lo hace, esta mujer ahora se acopla perfectamente al grupo. Pero ¿qué sucede si quitamos al grupo? Elaine, por favor. Bien, ahora está sola. La multitud se fue y nadie la mira, a excepción de nuestras cámaras escondidas. ¿Qué creen que hará? Ella se acopla ahora a las reglas del grupo sin que ellos siquiera estén ahí. Ahora, observen lo que sucede cuando le presentamos a otro extraño que no conoce las reglas. Soy Jason, tengo una cita. Puedes sentarte, te atenderán pronto. Gracias. ¿Por qué te levantas? Todos lo hacían, entonces pensé que yo también debía hacerlo. ¿Creen que le enseñará qué hacer a este joven? Las cámaras continuaron la filmación mientras más pacientes incautos llegaban. Y lentamente, pero con certeza, lo que comenzó como una regla al azar para esta mujer, ahora se volvió una norma social para todos en esta sala de espera. Para explicarnos lo que sucede en sus cerebros, tenemos a Jonah Berger de la Universidad de Pensilvania. Esta forma internalizada del comportamiento es parte de lo que llamamos aprendizaje social y comienza en una edad temprana. Al ver a los miembros del grupo hacer una tarea, nuestros cerebros nos recompensan por seguir sus pasos. Cuando vi que todos se levantaban, sentí que debía unírmeles, si no yo estaría excluida. Cuando decidí seguirlos, me sentí mucho más cómoda. La conformidad nos hace sociables, pero también causa que repitamos los errores del pasado y los malos hábitos. Y es por eso que hasta este rebelde, quien no se levantaba por ninguna de estas tonterías, finalmente se unió a los demás.
Muy bien. Entonces, dejemos de compartir pantalla, Eli, y vamos a la presentación. Y el título, pues hemos hablado de los personajes que maravillaron a Jesús. Y eso es lo que, por favor, Eli, comparte, por favor. El título de la charla es Cerca de Cristo, lejos de la multitud. Quiero confirmar que todos están, bueno, estamos ahí. Entonces el título de la charla es Cerca de Cristo, lejos de la multitud. Ya vieron ustedes en la ilustración que la presión de grupo o que las masas nos hacen actuar muchas veces sin pensar por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona que no se conformó a la multitud, no se conformó a la masa ni a lo que la mayoría de personas hacían. Quiero invitarles a que vayan al Evangelio de Lucas y miremos en el capítulo 8, verso 43 en adelante. Y vamos a leer lo que dice la Escritura acerca de esta mujer, de una mujer que se le acercó a Jesús en medio de una multitud, pero que hizo algo extraordinario. Entonces, Lucas 8, del verso 43 al verso 48, dice la palabra de Dios así. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Quiero hablar del contexto de este pasaje para podernos enterar de qué está hablando. Entonces, el contexto del Evangelio de Lucas. Lucas era un excelente escritor. Él, cuando escribía, se destacaba por sus detalles históricos y una comprensión cálida. Los temas que toca Lucas en este evangelio, especialmente es como el reconocimiento a los gentiles, el plan de Dios para los judíos, hace mucho énfasis en la oración y especialmente muestra cómo Jesús tiene una preocupación por las mujeres. Jesús muestra un interés especial en los pobres y en la justicia social. Eso es más o menos el contexto de este evangelio. En este texto que acabamos de leer se encuentra inmerso entre otro texto. Es cuando ocurre este encuentro o cuando ocurre esta interrupción, llamémoslo así, porque esta mujer interrumpe a Jesús, es porque Jesús había sido previamente abordado por un hombre, un oficial, un principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, un hombre influyente dentro del pueblo de Dios, y había abordado a Jesús porque su hija, que tenía 12 años, tenía una enfermedad de muerte. Jesús se dispone a atender a Jairo y va en camino a curar a la niña. Y cuando él va en camino a curar a la niña, entonces, esto es después del texto, entonces alguien le da la mala noticia a Jairo de que ya no hay nada que hacer, que la niña ha muerto. Entonces Jesús dice, no se preocupen, la niña
no está muerta, solo duerme, y entonces resucita la niña. Eso ocurrió, este encuentro de esta mujer ocurrió mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo. O sea, Jesús hizo un milagro dentro del milagro, ¿sí? Y este Lucas, este escritor, fue un médico, fue el compañero de Pablo en los viajes misioneros, y también fue un hombre gentil, no era un hombre judío. Es así, mis queridos, que es para entender cómo es que Lucas quiso relatar a la audiencia de allá del primer siglo lo que quería que ellos oyeran y entendieran y vieran con este relato. Vamos a tocar tres temas, tres experiencias básicamente en esta charla. Vamos a ver la primera experiencia, y es una mujer afligida en medio de la multitud. Una mujer afligida en medio de la multitud. Lo segundo que vamos a ver es los discípulos probados entre la multitud. Y lo tercero es una multitud recibe un verdadero testimonio de fe. Entonces, empecemos con nuestro primer punto, una mujer afligida en medio de la multitud. Entonces, dice el verso, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Esta escena, como les dije, ocurre en medio de un milagro que ya el Señor iba a hacer con Jairo y con su hija. Esta escena ocurre como una interrupción. Esta escena está inmersa entre otra escena. Y lo primero que tenemos que ver es cómo Jesús estaba dispuesto a atender al necesitado. Podemos ver que la agenda de Jesús y de sus discípulos era una agenda llena. Salía de un lado para otro, curando, sanando, predicando, y pasar de un milagro a otro era una agenda, era un día bastante agobiado para el Señor. Pero este milagro del que estamos viendo acá fue un milagro inusual, porque fue realizado sin protocolo. Me explico, aquí no hubo un encuentro donde ella miró a Jesús a los ojos para contarle lo que pasaba. Fue un acto silencioso pero poderoso. Ella no quería ponerse en evidencia delante de los discípulos ni de la multitud. Ella se acercó por detrás y ella quería pasar desapercibida. Quería, una vez ser sanada, apartarse. Pero había una razón poderosa por la cual ella no quería que nadie supiera, y era la clase de enfermedad que ella tenía. Ella sufría de un flujo de sangre continuo, de una hemorragia. Ella era una mujer rechazada y estigmatizada y señalada por esta enfermedad. El pueblo judío consideraba esta enfermedad como impura, o a las mujeres que sufrían con esta enfermedad se les consideraban impuras. Era casi como si fuera leprosa, tenía que estar distante y alejada porque todo lo contaminaba. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias rápidamente al libro de Levítico, en el capítulo 15, desde el verso 25. El libro de Levítico es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Búsquelo entre los primeros 5 libros y vaya rápidamente al capítulo 15 y miremos la explicación del sufrimiento de esta mujer. Miremos lo que decía la ley de Dios con respecto a una mujer que sufría una hemorragia de este calibre. Espero que todos ya hayan encontrado el texto. Vamos a arrancar desde el versículo 25 en adelante. Por favor, síganme en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no esté relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura
Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente impura. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Este pasaje nos da luces de lo que pasaba con esta mujer. Ella tenía una hemorragia continua y que la ponía en una circunstancia social muy compleja. Esta mujer probablemente era anémica por la pérdida constante de sangre. Probablemente era una mujer débil y hasta ojerosa. Esta mujer tenía un impacto emocional al sentirse todo el tiempo impura. Quiero decirles, mis queridos, que durante 12 años esta mujer no pudo obedecer a lo que dice este libro de Levítico, es decir, nunca pudo ir a presentarse al sacerdote con las tórtolas para certificar que ya estaba bien, porque nunca lo pudo hacer. Durante 12 años fue una mujer estigmatizada, rechazada, impura, distanciada, alejada, sola y hasta deprimida quizás. Esa es la razón por la cual ella entra en medio de la multitud y no quería ser vista, no quería ser notable allí. Yo les digo, mis hermanos, ahora que estamos batallando con el COVID, han visto ustedes tal vez que hay mucha discriminación porque el COVID es una enfermedad muy contagiosa y creo que los que han sufrido mayor discriminación han sido los médicos. Y bueno, aquí está Andrés y Carlos, Sandra, que no me dejan mentir, que algunos médicos han sido hasta agredidos y discriminados por trabajar en tratar de curar a esta gente que está batallando con este virus. Pues esta mujer de la que estamos hablando no tenía lepra, pero vivía como si tuviera lepra. Vivía una tremenda discriminación porque la ley de Dios decía que si una mujer tenía estas características, esta patología, debería ser aislada y todo lo que tocara era contaminado. Así que en nuestro primer punto de esta mujer afligida en medio de la multitud, ella quiso hacer la diferencia. Y mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros que estamos acá en esta sala de Zoom de este primer punto? Así como esta mujer, seguramente cada uno de nosotros ha batallado con algo por años. Yo no sé con qué ha batallado usted por años, cuál ha sido su aflicción. La aflicción de esta mujer fue un flujo de sangre de 12 años, pero yo no sé cuál ha sido su aflicción. Tal vez un hijo rebelde, muchos años batallando con un hijo rebelde, o tal vez batallando con un esposo insensato, o quizás una mujer irrespetuosa, o tal vez lleva años batallando con problemas financieros, o no sé, quizás tal vez también pueda ser una enfermedad con la que ha batallado por años, o quizás inestabilidad laboral. Bueno, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una batalla. Hay un micrófono abierto por ahí, Eliana, por favor, pendiente. Y hay multitudes, quiero decirles, mis queridos, que hay multitudes
que sufren de lo mismo, que sufren, tienen una lucha de años. Y tú y yo podemos hacer la diferencia. Esta mujer que sabía que estaba siendo estigmatizada, que estaba siendo rechazada, que no podía estar entre mucha gente porque la gente se sentía contaminada. Sin embargo, este día que ella oyó que Jesús pasaba por allí, pues se animó. Ella se animó a acercarse a él y tocarlo, pero tocarlo de una manera diferente. ¿Cómo te acercas tú hoy al Señor? ¿Qué piensas tú de lo que significa acercarse al Señor hoy? ¿Cómo podrías hacer la diferencia en medio de la multitud, en medio de la presión de grupo? ¿Eres de los que la presión de grupo te arrastra? Quiero decirles que dentro del pueblo de Dios también hay presión de grupo. Es decir, algunos pueden pensar que uno es muy espiritual solo por congregarse, ¿sí? Entonces, como me congrego, ya eso es suficiente. Pero tú puedes acercarte de una manera diferente a Jesús. Hoy, quizás puedes estar envuelto en la religiosidad y en tu vida no pasa nada diferente, pensando que solamente por asistir ya es suficiente. Pero necesitamos hacer la diferencia. Necesitamos estar cerca de Cristo y lejos de la multitud. Acercarnos a Jesús en silencio, pero con fe, creyendo que Él puede ayudarme a superar mi aflicción o mi lucha. Ese es el llamado en esta mañana, mis queridos hermanos, a que no seamos parte del montón, sino que aún con nuestro dolor o con nuestra batalla, pasemos las barreras de las multitudes y nos acerquemos a nuestro buen Señor, que está dispuesto a interrumpir un milagro para tratar con otro, y ese puede ser el tuyo. Pasemos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto habla los discípulos probados en medio de la multitud. Y entonces el verso 45 ahí del Evangelio de Lucas, donde estamos en Lucas 8, Jesús hace una pregunta un poco extraña, porque él está en medio de una multitud y entonces dice el verso, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Luego de tratar con la mujer, Jesús se concentra en sus discípulos, porque los discípulos son aprendices. En ese momento, los discípulos estaban en un periodo de entrenamiento. Los discípulos estuvieron de campamento por 3 años con Jesús. Ellos necesitaban ver y oír cómo Él trataba con la gente, porque el día de mañana les tocaba a ellos tratar con la gente. Así que llegó un buen momento para probar a los discípulos. Ellos necesitaban entender que Jesús obra de maneras diferentes e inesperadas y que Él está dispuesto a alterar su agenda con tal de hacer misericordia. La pregunta que hace Jesús parece un poco obvia, ¿cierto? ¿Quién me tocó? Era una pregunta para probar a los que le rodeaban. Y después de esta pregunta, no sé si lo notaron, pero algunos mintieron, porque en el verso dice que todos lo negaron, pero era obvio que muchos estaban tocando a Jesús, que lo estaban rozando porque lo rodeaban muchas personas. Pero algunos discípulos, específicamente Pedro, apeló a la lógica. ¿Cómo apeló a la lógica? Pues le dijo, Maestro, pues todos te aprietan. Es lógico que te estén tocando. Ustedes se acuerdan que en el huerto del Edén, después de que Adán y Eva pecaron y que se escondieron, Dios les hizo una pregunta obvia. Él les dijo, ¿dónde estás tú? Pues era obvio que Dios sabía dónde estaban ellos. La pregunta tenía un enfoque espiritual con Adán y Eva allí en el huerto, porque Dios quería que ellos entendieran que se habían perdido de la posición de privilegio que tenían. Aquí sucede lo mismo. Aquí Jesús quiere enseñar que hay diferentes formas de acercarse a Él, que había una multitud curiosa y hasta morbosa
pero que entre ellos había una mujer afligida, había una mujer diferente, había una mujer necesitada, una mujer que se acercó de una manera diferente. Es por eso que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque todos los que me están tocando de la misma manera. Todos los que están rodeándome están viniendo solo a ver, solo a observar el milagro, solo por curiosos, solo por chismosos. Pero aquí hay una mujer, aquí hay alguien que me está tocando diferente, alguien que se acercó de manera diferente. Mis queridos, recordemos el video de la presión de grupo. Esta mujer no quería hacer lo que hacía toda la multitud. Esta mujer no quería apretujar a Jesús, no quería rozar a Jesús, no quería ver cómo era el manto de Jesús, no quería ver cómo hablaba Jesús. Ella sabía que ese hombre que iba caminando hacia la casa de Jairo era el Mesías, era Jesús de Nazaret, era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores. Ella pensaba dentro de sí, basta con que yo le toque el manto, basta con que yo lo toque y Él hará misericordia de mí. Él verá mi aflicción porque Él conoce mis pensamientos y mi corazón y Él es el único que puede traer sanidad a mí, a mi vida y librarme de esta vergüenza que llevo por años. Mis hermanos de Aposento Alto Cota, hoy en este día domingo se reúnen a nivel mundial el pueblo de Dios en diferentes cultos, de diferentes idiomas, en diferentes plataformas. Muchos, en miles, millones puedo decir, ahorita están conectados en un servicio dominical y están escuchando a un predicador o en este momento están cantando una alabanza. La pregunta que yo te quiero hacer hoy a ti, mi querido, ¿qué va a pasar contigo después de este servicio? ¿Vas a quedar igual? Porque esa multitud que seguía a Jesús, no solamente en esta ocasión, sino a Jesús lo siguieron multitudes, pero muchos de ellos no cambiaron. Ellos solamente querían el morbo de ver el milagro, el morbo de ver cómo un endemoniado era libre, pero ellos en su interior no cambiaban, no pasaban nada con sus vidas. Solo unos pocos, como esta mujer y los discípulos, su vida fue transformada. Y yo te pregunto a ti, querido hoy, que sacaste el tiempo, que recibiste la liga de Zoom para conectarte a un servicio dominical de Aposento Alto Cota, ¿qué pasará contigo hoy después de este servicio? ¿Vas a seguir siendo del montón? ¿Vas a seguir siendo uno más que quiere oír, ver, pero no acercarse al punto de quedar en evidencia? Hay personas que quieren estar en un servicio, pero no quieren servir. Hay personas que quieren respuestas a las oraciones, pero no quieren orar. Otros quieren escuchar a Jesús, pero no quieren hablar a Jesús de otros. No podemos seguir siendo impulsados por la masa, por el común, sino haciendo la diferencia, aunque eso implique que todos se den cuenta que yo soy débil, que todos se den cuenta que yo tengo una necesidad de Jesús. Debemos hacer la diferencia, mis queridos. Es el llamado de hoy. Cuando cuelgues hoy, después de despedirte, pídele a Dios de que a partir de hoy puedas hacer una diferencia. A partir de hoy tú puedas ser como esa mujer que a pesar de la vergüenza se arriesga a quedar en evidencia. Pasemos a nuestro tercer punto. Una multitud recibe un verdadero testimonio de fe. Ese es nuestro tercer punto. Una multitud recibe un verdadero testimonio de fe. Dice el verso 47. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. El verso 48 salen las palabras tiernas, amorosas, cariñosas y cargadas de misericordia del Señor Jesús. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mis queridos, esta mujer pasó de lo privado a lo público. No había opción. Tenía que contar cuáles fueron sus intenciones, cuáles fueron sus motivaciones a acercarse a Jesús. Entonces le pasó igual que a la mujer sirofenicia. Terminó postrada a los pies de Jesús,
llena de temor santo por el milagro que acababa de recibir. Ella terminó siendo, de ser una mujer penosa, terminó hablándole a toda la multitud, porque aquí dice claramente que a oídos de toda la multitud, ella le explicó. En ese momento se le acabó la pena, en ese momento se le acabó la vergüenza, en ese momento ella tenía algo que contarle a esa gente que apretaba a Jesús. Les contó cómo, de manera instantánea por su fe en el Señor Jesús, fue sanada de ese flujo de sangre que le producía vergüenza, mucho dolor y mucha debilidad. En su primer contacto ella tuvo mucha pena. Ahora sabía que Jesús le había sanado y podía hablar públicamente. Me gusta cómo Jesús despide a esta mujer después de este milagro. Le llama hija, le llama hija. Interesante, porque durante el relato no hay ningún llamado al arrepentimiento, no hay un momento en que ella se arrepienta de sus pecados. Jesús le llama hija. Probablemente esta mujer ya era una creyente, era una seguidora de Jesús afligida en lo oculto, porque si Jesús le llama hija, era porque era hija, o si no, no le llamaría así. Así como esta hija que ha sido afligida, así tú puedes ser afligido como yo puedo ser afligido. Y nos podemos ocultar en medio de nuestra aflicción. No queremos que la iglesia se entere, no queremos que nadie nos llame, no queremos que nadie nos diga nada porque estamos afligidos. Pero ella era su hija. Y Jesús paró bolas, atendió a su llamado y el Señor te atenderá a ti. Porque a veces pasamos por momentos en que no queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos aconseje nada, no queremos que nadie nos llame. Pero el Señor Jesús está dispuesto para ti. Él está dispuesto a interrumpir su agenda, a parar de hacer un milagro allí para venir a tu vida y traer consuelo y decirte, ve en paz. Si hoy te falta la paz, el Señor Jesús te dice, ve en paz. Interesante cómo el Señor Jesús con esta compasión trata a esta mujer que fue rechazada por la masa, pero que Jesús la acepta. Yo creo que ella era una judía creyente que creía en el Mesías y que además pasaba por una aflicción como la tuya o como la mía. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que no nos dejemos guiar más por las masas, que la masa no es capaz de hacer la diferencia. Tú y yo estamos llamados a no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Yo creo que esta mujer era una hija de Dios oculta, que su enfermedad hizo que sacara a la luz su verdadera fe. Mi hermano querido, ¿tu fe es una fe oculta o una fe privada? Te quiero decir que en algún momento Dios te la hará sacar a la luz, porque necesitamos acercarnos a Dios de manera diferente. Hay mucha tela que cortar de este pasaje, hay muchas cosas que podríamos decir, muchas preguntas que nos surgen alrededor de este verso. Solo una más. Alguno se preguntará, ¿por qué Jesús no sigue sanando instantáneamente? ¿Por qué hoy se demora tanto en sanar? Porque Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando. Yo creo que Dios sí sigue sanando instantáneamente. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros instantáneos, pero lo que pasa es que tú y yo no nos damos cuenta. Muchas veces, a diario, Él nos guarda de cosas extraordinarias, de accidentes, de cosas instantáneas que nos salvan la vida, pero que no nos damos cuenta y que en el cielo nos enteraremos. Yo te pregunto, mi querido, ¿tú estás cerca de Cristo y lejos de la multitud? ¿O estás cerca de la multitud y lejos de Cristo? Mis hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, había multitudes alrededor de las tres cruces allí. Mucha gente estaba siendo testigo de ver cómo traspasaron al Hijo de Dios allí en la cruz. Muchos vieron cómo Él se desangraba allí, pero solo unos pocos estaban cerca de Cristo. Otros estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y yo te digo, mi hermano, a ti, ¿estás cerca de Cristo y lejos de la multitud? ¿Estás cerca de Cristo? Porque estar cerca de Cristo es hacer la diferencia.
Hemos visto tres personajes y quiero terminar con este resumen. Tres personajes. Hemos visto a un oficial romano, a un gentil, a un principal, a un oficial romano, cómo se humilla ante la autoridad de Jesús, cómo él da una demostración ejemplar de quién tiene la verdadera autoridad y cómo declara a Jesús el Señor de señores. También vimos a una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer que venía de un pueblo pagano, cómo abordó a Jesús de una forma extraordinaria, impresionante, y cómo Jesús le concede que su hija sea liberada de un demonio. Y ahora nos encontramos con otra mujer, con una aflicción. Mis hermanos, estos ejemplos en la Biblia no fueron parábolas, no son historietas. Esto en verdad pasó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el llamado es acercarnos diferente. Quiero invitarlos a que oremos, a que cierren sus ojos y inclinemos nuestro rostro en esta mañana y adoremos al Señor. Mi buen Padre Celestial, te doy gracias por este momento que nos dejas reflexionar de esta historia, de este hecho verdadero, de este encuentro glorioso que tuviste con esta mujer sufriente. Padre, tú conoces aquí a cada persona que está conectada en este Zoom. Seguro alguno está batallando con alguna aflicción. Alguno lleva años quizás rogándote a ti por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, por su matrimonio, por las finanzas, por el trabajo inestable, qué sé yo, tú lo sabes, oh Dios. No permitas, oh Dios, que ninguno de nosotros nos quedemos entre la multitud haciendo nada, sino que vengamos a ti, Señor, a tus pies, a clamarte, a rogarte, a humillarnos, a inclinarnos, a postrarnos rostro en tierra, porque todos los que estamos aquí presentes creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de David, el Dios encarnado en la persona de Cristo, el que no ha cambiado, el Dios inmutable, soberano, invisible, poderoso. Señor, tú conoces el clamor de cada uno de los que estamos acá. Atiende a nuestras súplicas, Señor, y ayúdanos a ser diferentes a partir de hoy, a comprometernos de verdad, a hacer pública nuestra fe delante de todos, que sepan que te amamos, que te seguimos, que te honramos, que te respetamos, que te seguimos. En tu precioso nombre, Jesús, te adoramos. Amén.